El viento otoñal hojeaba las páginas del desgastado cuaderno que Fiona tenía entre las manos. 62 años de vida le habían enseñado que lo mejor era anotar los detalles más importantes. Estaba sentada en un viejo Volvo frente a la lujosa finca Oakwood y no podía apartar la vista de las verjas de hierro forjado que daban a una cuidada avenida de robles centenarios. Un mecánico, entonces, susurró, agarrando el volante con sus blancos dedos. Solo un mecánico que ni siquiera tenía dinero para pagar una pensión alimenticia normal. Hace 3 años, durante su divorcio, Sebastian había jurado que apenas llegaba a fin de mes. Ahora vivía en una mansión que valía al menos 2 millones. Fiona sacó una vieja foto de su bolso, en la que aparecían ella y Sebastian sonriendo delante de su antigua y modesta casa. 25 años de matrimonio, ¿y ahora todo era mentira? «¿Se encuentra bien, señora?», dijo de pronto una voz de hombre. Fiona se sobresaltó. El guardia de seguridad de la finca estaba junto a su coche. «Sí, estoy bien», respondió ella tratando de sonar segura. «Estoy buscando trabajo. He oído que necesitan un jardinero». El guardia la miró de reojo. «¿Estás segura? No es un trabajo fácil para...» «¿Para quién?», le interrumpió Fiona. «¿Para una mujer de mi edad?», enderezó la espalda. «Tengo 20 años de experiencia con las plantas. Mi propio jardín siempre fue el mejor del barrio». Era cierto. A Fiona le encantaba la jardinería, aunque en los últimos años se había dedicado a vender ropa para ancianos por Internet. La pequeña tienda online la había mantenido a flote después de que su divorcio la hubiera dejado con una parte lastimosamente pequeña de los bienes comunes. El guardia se encogió de hombros. «Vale, espere aquí. Llamaré al encargado». Mientras él se alejaba, Fiona miró la casa señorial. Las ventanas del segundo piso estaban abiertas y una ligera brisa jugaba con las cortinas de encaje. De repente, una joven apareció en el balcón. Era probablemente la misma Belinda de la que Fiona había oído hablar a su vieja amiga Margaret. 28 años, pensó Fiona, casi tan mayor como nuestra. Se interrumpió, apartando los dolorosos recuerdos de la hija que había perdido en el parto hacía muchos años. «El encargado le recibirá ahora», dijo el guardia. «Por favor, conduzca hasta la entrada de servicio». Fiona arrancó el coche. El plan empezaba a surtir efecto. Había pasado 3 meses preparándose. Cambió de peinado, empezó a llevar ropa sencilla, incluso cambió un poco su forma de hablar. Ahora, en lugar de una elegante mujer de negocios, el espejo reflejaba a una sencilla mujer que buscaba trabajo en sus últimos años. La entrada de servicio estaba al otro lado de la mansión. Fiona aparcó el coche y, cogiendo su carpeta de documentos, se dirigió a la puerta. En el vestíbulo la recibió un hombre alto de unos 50 años con las sienes encanecidas. «Señora Thompson», le dijo. «Soy Richard Harris, el administrador de la finca». «Sí, soy yo», respondió Fiona, agradeciéndose mentalmente su previsión. Todos sus nuevos documentos estaban a ese nombre. «Vamos a mi despacho», dijo Richard. «Dime, ¿por qué te interesa este puesto?». Fiona lo siguió por un largo pasillo, examinando detenidamente el interior. Cuadros caros, lámparas de cristal, muebles antiguos, todo gritaba riqueza. Riqueza que su ex marido había ocultado durante el divorcio. En el despacho del director, Fiona se sentó en un sillón frente a un enorme escritorio. Se fijó en una foto de la casa colgada en la pared, al parecer tomada justo después de la reforma. «Llevo toda la vida trabajando con plantas», comienza su relato. «En los últimos años, he estado cuidando un jardín en una finca privada en Italia, pero tuve que volver por los problemas de salud de mi hermana». Richard examinó detenidamente sus documentos. «Tiene un historial impresionante, señora Thompson, pero el trabajo aquí no será fácil. El dueño es muy exigente con el jardín». «El propietario», pensó Fiona. Sebastian siempre quiso que le llamaran así. «Estoy preparada para cualquier exigencia», respondió ella.
Necesito este trabajo. En ese momento, se abrió la puerta del despacho. Fiona sintió que se le hundía el corazón. Sebastian estaba de pie en la puerta. No había cambiado mucho en los últimos 3 años. El mismo pelo oscuro con canas en las sienes, nariz recta, barbilla fuerte. Solo su traje era ahora de un diseñador famoso, no un mono de mecánico. «Richard, ¿has visto?» Sebastian tropezó al notar la visita. «Lo siento, no sabía que tenías una entrevista». Fiona se quedó sentada, agradeciendo que el sol de la ventana le diera en la espalda, dejando su cara en la sombra. Sebastian la miró con indiferencia y volvió a dirigirse al director. «Hablaremos más tarde». Cuando la puerta se cerró tras él, Fiona exhaló. No la había reconocido. El plan estaba funcionando. «Bueno, señora Thompson», dijo Richard. «Creo que podemos intentarlo. Una semana de prueba y luego ya veremos». «Gracias», dijo Fiona. «¿Cuándo puedo empezar?» «Mañana por la mañana a las 7. Laura, nuestra ama de llaves, te enseñará la granja». Mientras Fiona volvía al coche, sentía que le temblaban las manos. Había dado el primer paso. Ahora lo principal era aguantar y averiguar la verdad. La verdad sobre cómo un mecánico de un pequeño pueblo se convirtió de repente en el propietario de una lujosa finca. Y lo más importante, qué había pasado con sus ahorros comunes, que desaparecieron misteriosamente poco antes del divorcio. Al subir al coche, Fiona sacó su teléfono y escribió un mensaje a su amiga Margaret. «Estoy instalada. No me ha reconocido. Vamos a empezar». De camino a casa, pensó en la última conversación que había mantenido con Margaret. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó su amiga. «Quizá sea mejor acudir a un abogado». «¿Abogados?». Fiona sonrió entonces con amargura. «Hace 3 años no fueron de ninguna ayuda. Si quiero averiguar la verdad, tendré que hacerlo yo misma». Al detenerse frente a su modesta casa alquilada, Fiona volvió a mirar su cuaderno. Mañana empieza una vida como jardinera SRA. Thompson, que solo quiere cuidar de las plantas. Y nadie, especialmente Sebastian, debe adivinar que en realidad está buscando pruebas de sus mentiras. Fiona se acercó al espejo y contempló su reflejo durante largo rato. Su nuevo peinado, su ropa sencilla y la falta de maquillaje la hacían parecer una anciana corriente. Pero en sus ojos seguía ardiendo el mismo fuego que 25 años atrás, cuando conoció a Sebastian. Solo que ahora no era un fuego de amor, sino de determinación por descubrir la verdad. La primera semana de trabajo en la finca no fue fácil para Fiona. Todas las mañanas a las 7:30 ya estaba allí, vestida con un sencillo traje de faena y botas gastadas. Sus manos, antes bien cuidadas, estaban ahora cubiertas de callos por las herramientas de jardinería. «Buenos días, señora Thompson», la saludó Richard una mañana mientras podaba las rosas de la entrada principal. «¿Cómo van los nuevos plantones?» «Muy bien, señor Harris», respondió Fiona, enderezándose. «Aunque la tierra aquí es bastante pesada, necesita más abono». Richard asintió, pero su mirada permaneció atenta y un poco suspicaz. Fiona ya se había dado cuenta de que el encargado la observaba constantemente, como esperando que cometiera algún error. En ese momento, un Mercedes negro se acercó al edificio. Sebastian conducía, y Belinda iba a su lado con un vestido corto y tacones altos. «Buenos días, señor Wilson, señorita Gray», saludó Richard cortésmente. Sebastian asintió en respuesta, sin mirar siquiera en dirección al jardinero. Belinda, por su parte, dirigió a Fiona una mirada altiva. «Richard, asegúrate de que el jardinero no toque mis rosas blancas favoritas. Las cortó demasiado la última vez». «Por supuesto, señorita Gray», respondió el encargado, y cuando la pareja se hubo marchado, añadió en voz baja: «Señora Thompson, tenga cuidado con las rosas de la señorita Gray. Es muy exigente». Fiona asintió, tragándose el insulto.
Ella solía recoger sus propias rosas, encargarlas al mejor vivero de Inglaterra, y ahora una chica le decía cómo cuidarlas. «Señor Harris», le dijo al encargado, «me he dado cuenta de que la tierra se hunde en la esquina más alejada del jardín. Quizá haya algún problema con el drenaje». Richard enarcó las cejas. «¿En serio? ¿Y qué sugieres? Si me lo permites, podría elaborar un plan de trabajo. Tengo experiencia en resolver este tipo de problemas». El director le miró pensativo. «Muy bien, prepare sus propuestas. Reúnase conmigo en mi despacho mañana a las 9». Fiona trabajó en su plan toda la tarde. Sabía que era su oportunidad de demostrar su competencia y quizá de ganarse la confianza de Richard. Al día siguiente, presentó un diseño detallado con dibujos y cálculos. Richard estudió detenidamente los documentos. «Impresionante, señora Thompson. ¿Dónde aprendió a redactar la documentación de un proyecto con tanta profesionalidad?» Fiona estaba preparada para esta pregunta. «Mi difunto marido era constructor. Aprendí mucho de él. Esta fue la primera mentira que le resultó difícil». Pero se recordó a sí misma que el fin justifica los medios. «Bueno», dijo Richard, «creo que podemos intentar poner en práctica tu plan. Pero antes tengo que decirte algo». Hizo una pausa. «He hecho averiguaciones sobre tu anterior empleo en Italia». Fiona sintió que se le hundía el corazón. ¿Había salido algo mal con los documentos falsificados? «¿Y qué has averiguado?», preguntó con calma. «Las referencias estaban confirmadas. Pero ya sabe, señora Thompson, que en esta finca valoramos mucho la confidencialidad. A los propietarios no les gusta que se preste una atención indebida a su vida privada». «Lo comprendo», respondió Fiona. «Le aseguro que sé mantener la boca cerrada. Eso espero. Porque ha habido incidentes. El año pasado tuve que despedir a una criada que se interesaba demasiado por los asuntos de los propietarios». «Eso es», pensó Fiona. «Por eso es tan desconfiado». «Señor Harris», dijo ella con firmeza, «solo estoy aquí por el trabajo. Es difícil encontrar un buen trabajo a mi edad y agradezco esta oportunidad». Richard asintió. «De acuerdo, puedes empezar las obras de drenaje, pero primero muéstrale el presupuesto a la señorita Gray. Ella se encarga de todos los asuntos financieros». «¿Belinda se encarga de las finanzas?». Fiona se sorprendió. «Me pregunto». Más tarde ese día se encontró con Belinda en el jardín. La joven estaba al teléfono. «Sí, todo está bajo control». «No, ni siquiera lo sabe». «Vale, nos vemos allí». Al ver a Fiona, Belinda terminó bruscamente la conversación. «¿Necesitas algo?». «El señor Harris me pidió que le enseñara el presupuesto del sistema de drenaje». Belinda miró los papeles. «Está bien, lo revisaré y te diré lo que pienso». «Tu decisión», pensó Fiona. «Y Sebastián, es su dinero». Por la noche, mientras guardaba los utensilios, Fiona oyó hablar a dos criadas. «¿Te has enterado? La señorita Gray ha vuelto a la ciudad para una reunión secreta». «Silencio. ¿Has olvidado lo que le pasó a Marta? Ocúpate de tus asuntos». «Martha», escribió Fiona en su mente. «Tendré que averiguar más sobre ella». De camino a casa, reflexionó sobre todo lo que había aprendido ese día. Está claro que Belinda oculta algo. Richard no confía en la gente nueva por algún incidente del pasado. Y Sebastián parece haber confiado por completo la gestión de sus asuntos a su joven amante. En casa, Fiona sacó su diario secreto y anotó todas sus observaciones. Luego se sentó largo rato a mirar la foto en la que Sebastián y ella seguían siendo felices. ¿Cómo podía haber cambiado tanto? Y lo más importante, ¿de dónde había salido tanto dinero? Sonó el teléfono. Era Margaret. «¿Cómo estás? ¿Te han descubierto?» «Hasta ahora todo va según lo previsto», respondió Fiona. «Pero hay algo interesante. Puedes averiguar quién es Marta. Trabajaba aquí de asistenta y la despidieron el año pasado». «Lo intentaré». «Ten cuidado, Fi. Estás jugando con fuego». «Estoy jugando con fuego. Pero tengo que averiguar la verdad».
Mientras Fiona se iba a la cama, pensó en el hecho de que mañana tendría que volver a interpretar el papel de una simple jardinera. Tendría que soportar las miradas arrogantes de Belinda, fingir que no se daba cuenta de la indiferencia de Sebastian y ganarse la confianza del desconfiado Richard. Pero lo soportará, por el bien de la verdad, por el bien de la justicia y por el bien de sí misma. Felicidades, Sra. Thompson. Ha sido contratada como empleada a tiempo completo. Las palabras de Richard resonaron en la cabeza de Fiona mientras se despertaba a la mañana siguiente. Su primer día oficial de trabajo. Ahora tenía todo el derecho a estar en la finca, lo que le abría nuevas oportunidades de investigación. Se miró al espejo mientras se ponía el traje de trabajo. Estos días había aprendido a moverse de otra manera, a hablar más bajo, a mirar con más modestia. Nadie habría reconocido a esta sencilla jardinera como la ex mujer del dueño de la mansión. «Buenos días, Laura», saludó al ama de llaves cuando entró por la puerta de servicio. «Oh, señora Thompson». Laura, una mujer regordeta de unos 50 años, sonrió cálidamente. «He oído que te han aceptado. Enhorabuena. ¿Le apetece una taza de café?» Fiona dudó. Por un lado, no quería acercarse demasiado al personal. Por otro, puede aprender muchas cosas interesantes de las criadas. «Gracias, me encantaría». En la cocina del personal reinaba el silencio, ya que los dueños seguían durmiendo. Laura puso una taza de café delante de Fiona. «¿Te gusta trabajar aquí? ¿Ya te has acostumbrado?» «Fiona, poco a poco. Aunque la finca es grande, hay tanto trabajo». «Sí, al dueño le gusta que todo esté perfecto», asintió Laura. «Aunque últimamente no se interesa mucho por eso. Todo es la señorita Gray y la señorita Gray». En ese momento entró en la cocina una joven criada, Laura. «La señorita Gray se ha vuelto a ir. Ni siquiera ha desayunado». «Silencio, Catherine», gritó el ama de llaves. «No es asunto nuestro», pero Fiona ya estaba alerta. «¿Suele irse tan temprano?» «Últimamente, casi todos los días», susurró Catherine. «Y vuelve tarde. Y el señor Wilson no parece darse cuenta». «Catherine», dijo Laura con severidad, «vuelve al trabajo. Y usted, Sra. Thompson, también debe estar ocupada en el jardín». Fiona captó la indirecta. Después de terminar su café, se dedicó a sus tareas, pero la conversación nunca abandonó su mente. ¿Qué hacía Belinda en la ciudad? ¿Y por qué Sebastian era tan indiferente a sus constantes ausencias? Era un día caluroso. Fiona estaba trabajando junto al seto cuando oyó el ruido de un motor. Sebastian se iba a trabajar. «Me pregunto», pensó, «si sus empleados del taller de reparación de coches sabrán que su jefe vive en una mansión de lujo». De repente, un movimiento cerca del garaje llamó su atención. Richard le estaba entregando algo al conductor. Un paquete. Lo metió rápidamente en el maletero y se marchó. Fiona fingió estar completamente absorta en la poda de los arbustos, pero observó al encargado por el rabillo del ojo. Se quedó mirando tras el coche y luego sacó el teléfono. «Sí, se ha enviado todo...» «No, nadie lo ha visto. Vale. Se lo diré a la señorita Gray cuando vuelva». «Aquí pasa algo», pensó Fiona mientras seguía trabajando. «Hay demasiados secretos para una finca ordinaria». La tarde trajo nuevas observaciones. Belinda regresó, pero no sola. La acompañaba un hombre alto con un traje caro. Entraron rápidamente en la casa sin mirar siquiera al jardinero que cuidaba las flores. «¿Quién es?», preguntó Fiona en voz baja a Tom, el jardinero que trabajaba cerca. «Viene a menudo», se encogió de hombros Tom. «Algún hombre de negocios. Él y la señorita Gray siempre se encierran en la biblioteca». «¿En la biblioteca?», se sorprendió Fiona. «Pero ahí es donde Sebastian guardaba todos sus documentos importantes». Una hora más tarde, el hombre se marchó y Belinda salió al jardín. Parecía preocupada y no dejaba de mirar su teléfono. Cuando sonó el aparato, se alejó rápidamente. «Sí», firmó. «No, ni siquiera lo leyó. Por supuesto, yo tengo el control.
No te preocupes, cariño, todo va según lo previsto. ¿Cariño? Fiona se quedó helada. ¿Así que Belinda tiene un amante? ¿Y un plan? La noche trajo otro descubrimiento. Mientras guardaba las herramientas en el cobertizo, Fiona golpeó accidentalmente una vieja estantería. Un sobre cayó al suelo. Dentro había fotos de Belinda con el mismo hombre trajeado. Estaban abrazados, besándose. La fecha en el reverso era de hacía 2 meses. De camino a casa, Fiona apenas podía contener su emoción. Sacó su cuaderno y anotó todo lo que había notado ese día. Los frecuentes viajes de Belinda a la ciudad. Los misteriosos paquetes que Richard le envía. La conversación de Sebastian sobre documentos legítimos. Los encuentros de Belinda con un desconocido. Las fotos que prueban su conexión. ¿Qué significa todo esto?, pensó. ¿Belinda está utilizando a Sebastian? ¿Y qué tiene esto que ver con su repentina riqueza? Sonó el teléfono. Margaret. Fi. He descubierto algo sobre Marta. Ella. Espera, interrumpió Fiona. Por teléfono no. Quedamos mañana. Y una cosa más. ¿Puedes investigar a alguien? Es alto, de unos 40 años, siempre lleva trajes caros. Viene mucho a la finca. De acuerdo, lo intentaré. Pero ten cuidado, Fi. Si sospechan, no te preocupes. Todo lo que ven es un viejo jardinero al que le gusta cavar en la tierra. Por la noche, Fiona no pudo dormir durante mucho tiempo. No paraba de ver el cuadro. Sebastian firmando unos papeles sin ni siquiera leerlos. Belinda reuniéndose en secreto con su amante. Richard enviando misteriosos paquetes. ¿Qué conecta a todas estas personas? Y lo más importante, ¿dónde se esconde su dinero robado en esta historia? Nada, pensó, quedándose finalmente dormida. Ahora tengo acceso a la finca. Tarde o temprano encontraré todas las respuestas. Y entonces Sebastian se arrepentirá de haber intentado engañarme. Mientras tanto, la luz del despacho de Richard estaba encendida. El director estaba sentado sobre sus papeles, levantando de vez en cuando la vista y mirando por la ventana como si esperara a alguien. Sobre su mesa había una carpeta con la etiqueta «Personal», y en ella estaba el expediente personal de la nueva jardinera, la señora Thompson. El sol de agosto abrasaba sin piedad mientras Fiona trabajaba junto a la colina alpina. El sudor le resbalaba por la espalda, pero siguió adelante. Estas raras plantas alpinas necesitaban cuidados especiales. De repente, una sombra se posó sobre ella. «Buen trabajo», dijo una voz familiar. Fiona se congeló. Sebastian estaba detrás de ella. Se enderezó lentamente, intentando calmar el temblor de sus manos. «Gracias, señor Wilson». Él la miró con expresión extraña. «Sabe, tiene unas manos muy hábiles. Es raro encontrar un jardinero que conozca tan bien las plantas alpinas». «Por supuesto», pensó Fiona. «Tú me compraste los primeros plantones para nuestro viejo jardín». «Tengo mucha experiencia, señor», respondió ella bajando la mirada. «¿Y dónde trabajaste antes?» «En Italia, en una finca privada». Sebastián asintió. «¿Por qué has vuelto?» «Razones familiares», respondió ella brevemente. Él volvió a mirarla con aquella mirada extraña. «Sabes, me recuerdas a alguien». A Fiona le dio un vuelco el corazón. ¿De verdad me había reconocido? ¿De verdad?, preguntó con calma. «Sí, pero no recuerdo a quién». Se encogió de hombros. «Buen trabajo, S.R.A. Thompson», sugirió ella. «Sí, señora Thompson». Se marchó, y Fiona no pudo calmarse en mucho tiempo. Qué fácil sería contárselo todo ahora, desenmascarar sus mentiras, pero no, tenía que descubrir la verdad de otra manera. Durante todo el día sintió sus ojos clavados en ella. Se cruzaba con ella más a menudo de lo habitual, como si intentara recordar algo, y por la tarde, Fiona se quedó en el jardín para terminar de regar. Estaba oscureciendo y las luces se encendían en las ventanas de la mansión. De repente, oyó voces desde la terraza del segundo piso. «Sebastián, hoy pareces raro», era Belinda.
Solo estoy cansado, cariño. Necesitas relajarte. Fiona se congeló a la sombra de los árboles. En la terraza, Belinda estaba abrazada a Sebastián, con los brazos deslizándose por su pecho. Él tiró de ella y la besó con avidez. 25 años atrás, él la había besado a ella, a Fiona, de la misma manera. Entonces eran jóvenes, enamorados, llenos de sueños de futuro. «Oh sí, cariño», susurró Belinda. «Estás tan tensa». Fiona se dio la vuelta, sintiendo que las náuseas se acercaban a su garganta. Pero se obligó a quedarse. Quizá oyera algo importante. «Belinda», la voz de Sebastián era ronca. «¿Estás segura de que todo está en orden con los papeles?» «Por supuesto, querida. Lo tengo todo bajo control. Es solo que ha habido tantos controles últimamente». «Shh», le puso un dedo en los labios. «No pienses en eso». Sus sombras se fundieron en una. Fiona oyó fragmentos de susurros, suspiros. Recordó otras noches, cuando Sebastián la había abrazado con la misma pasión, cuando habían hecho el amor bajo las estrellas, cuando habían soñado con la eternidad. «Soy una tonta», pensó ahora. «¿Cómo pude estar tan ciega? ¿No vi las señales?» De repente, la conversación en el piso de arriba cambió de tono. «Por cierto», dijo Belinda, «Robert viene mañana. Tenemos que firmar nuevos papeles. ¿Otra vez?» La voz de Sebastián sonaba irritada. «¿Cuántas veces se puede firmar? Querida, es necesario. Confías en mí, ¿verdad?» «Por supuesto, pero...» «Entonces no preguntes. Solo firma como siempre lo haces». «¿Robert?», escribió Fiona en su mente. «Debería decírselo a Margaret, que compruebe ese nombre». Se alejó tranquilamente de la terraza, pero su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en todo el jardín. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Quién es Robert? ¿Por qué Sebastián firma papeles sin leerlos? Y lo más importante, ¿qué ocultaba Belinda? En casa, Fiona sacó un álbum de fotografías antiguas. Aquí están ella y Sebastián en su boda, jóvenes y felices. Aquí están sus primeras vacaciones. Él la lleva en brazos por la playa. Aquí está el cumpleaños de su... No, mejor no recordar ese día. Pasó la página y vio una foto tomada un mes antes del divorcio. Aún vivían juntos, pero ya había un abismo entre ellos. Ahora Fiona podía verlo en sus ojos, en sus sonrisas tensas. ¿Cuándo se torció todo?, pensó. ¿Cuándo empezó a mentir? Y lo más importante, ¿por qué? Sonó el teléfono. Margaret. «Fi, no te lo vas a creer. He encontrado a Marta. Trabaja en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Dice que está lista para conocerte». «Estupendo. Además, ¿podrías averiguar sobre un tal Robert? Vendrá a la finca mañana». «De acuerdo. Pero, Fi, ten cuidado. Puedo ver cuánto te está afectando esto. No te preocupes, Fi. Los viejos sentimientos hace tiempo que desaparecieron». Pero mientras se iba a la cama, Fiona sabía que eso no era cierto. La escena de la terraza había despertado algo muy dentro de ella, no amor, no. Más bien, dolor y rabia. Rabia contra el hombre que había cambiado 25 años de matrimonio por un cuerpo joven, que la había engañado, que le había quitado todo lo que habían ganado juntos. «Está bien», pensó mientras se dormía. «Mañana llegará el tal Robert, y quizás sea la clave para desentrañar todo el misterio». En la mansión, la luz seguía encendida en el dormitorio principal. Belinda estaba sentada ante el tocador peinándose. El espejo reflejaba la figura de Sebastián de pie junto a la ventana. «¿Sabes?», dijo de repente, «esta nueva jardinera se parece tanto a... ¿A quién?», le interrumpió bruscamente Belinda. «No importa», sacudió la cabeza. «Debía de habérmelo imaginado». Belinda contempló su reflejo en el espejo durante largo rato. Luego cogió el teléfono y marcó un mensaje. «Tenemos que hablar. Urgente». Margaret no decepcionó. La información sobre Robert apareció al día siguiente. Robert Kingsley, 43 años,
asesor financiero. También era un viejo conocido de Belinda, según se desprendía de las fotos de hacía 3 años que Margaret encontró en las redes sociales. «Ten cuidado», le advirtió su amiga. «Tiene una reputación dudosa. Dicen que está involucrado en varios escándalos financieros». Fiona asintió. Ya había preparado una pequeña grabadora que podía esconder en el bolsillo de su delantal de trabajo. El día empezó como de costumbre. Fiona estaba trabajando en el jardín cuando un jaguar negro se detuvo en la finca. Se apeó Robert, un hombre alto con un traje impecable. Belinda le recibió en la puerta. «Cariño, te estábamos esperando». Fiona aguzó el oído. «¿Cariño?», la misma palabra que había oído por teléfono. «¿Están listos los documentos?», preguntó Robert entrando en la casa. «Sí, Sebastian lo firmará todo». Fiona se acercó lentamente a la ventana abierta del estudio. Podía oírlo casi todo bajo el pretexto de podar rosas. «Escucha, Sebastian», llegó la voz de Robert. «Esto es solo una formalidad, solo un poder para administrar algunos bienes». «¿Pero por qué ahora?», fue la voz de Sebastian. «Hicimos todo el papeleo el mes pasado». «Cariño», intervino Belinda, «es por tu propio bien. Sabes que me preocupo por nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», murmuró Sebastian. «¿Y los 5 millones? ¿Qué pasó con ellos?». A Fiona casi se le caen las tijeras de podar. «¿5 millones? ¿De dónde saca tanto dinero un simple mecánico?». «Todo está bajo control», le aseguró Robert. «El dinero está en un lugar seguro. Por cierto, ¿te acuerdas de John Harrison?». Fiona se estremeció. John Harrison era un viejo conocido suyo que trabajaba en el banco donde ella y Sebastian guardaban sus ahorros. Era el que había llevado sus cuentas antes del divorcio. «¿Harrison?», volvió a preguntar Sebastian. «¿El banquero? ¿Qué tiene que ver con esto?». «Va a ayudarnos a legalizar algunas cosas». En ese momento, alguien le tocó el hombro. Fiona apenas pudo contener un grito cuando Richard se puso detrás de ella. «S.R.E. Thompson», dijo en voz baja. «¿No cree que estas rosas ya han sido cortadas lo suficiente?». «Sí, por supuesto», dijo ella entre dientes. «Solo quería asegurarme. Venga conmigo. Tenemos que hablar». En su despacho, Richard permaneció largo rato en silencio, hojeando unos papeles. «Sabe, señora Thompson», dijo por fin, «a menudo miro los expedientes personales de los empleados, sobre todo los nuevos. ¿Y sabe qué es lo interesante? Su expediente plantea preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Fiona con calma. «Por ejemplo, ¿por qué un jardinero experimentado de Italia aceptó de repente un puesto tan modesto? ¿Y por qué el señor Wilson dice que le recuerdas a alguien? Señor Harris». Fiona le miró directamente a los ojos. «Solo quiero trabajar en paz. Es difícil encontrar un buen trabajo a mi edad». En ese momento, Belinda entró en el despacho. «Richard, quiero hablarte del nuevo jardinero». Tropezó al ver a Fiona. «Oh, estás aquí. Bueno, puedes irte». Fiona se fue, pero gracias a la grabadora siguió oyendo la conversación. «¿Quién es ella, Richard?». La voz de Belinda era aguda. «Sebastian dice que ella le recuerda a alguien. ¿Podría ser un problema? He comprobado todos los documentos. Están todos en orden». ¿Pero qué? Algo no está bien aquí. Puedo sentirlo. Averigua qué, y encuéntralo rápido. No tenemos tiempo para problemas». Más tarde, en casa, Fiona escuchó la grabación de la conversación en el estudio. 5 millones. John Harrison. Legalización. ¿Qué significa todo esto? Sacó su viejo diario. Hace 3 años, antes del divorcio, solo había unos pocos miles en su cuenta conjunta, pero ella y Sebastian habían estado ahorrando toda su vida. ¿Dónde habían ido a parar sus ahorros? Sonó el teléfono. «Margaret, Fi, he encontrado algo sobre Robert Kingsley. Solía trabajar para una compañía de inversiones, pero hace 3 años fue despedido porque se sospechaba que había cometido fraude. Hace 3 años. Fue entonces cuando ella y Sebastian rompieron». «¿Y
continuó Margaret. Encontré a Marta. Está lista para reunirse contigo mañana. Qué bien. Quizás sepa algo importante. Fiona se sentó sobre sus notas durante un largo rato. Algo estaba empezando a surgir, ¿pero qué? ¿Cómo están conectados Robert, Belinda y el dinero desaparecido? ¿Y qué papel juega John Harrison en todo esto? Mientras tanto, otra conversación continuaba en la mansión. ¿Estás segura de que lo tienes todo bajo control?, preguntó Robert a Belinda. No te preocupes, querida. Todo terminará pronto. Sebastian firmará los papeles finales y... ¿Y el jardinero? Richard se ocupará de ella. Si es una amenaza, ya sabemos qué hacer. Un pequeño café a las afueras de la ciudad parecía el lugar perfecto para reunirse. Fiona se sentó en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosamente su café. Cuando el timbre sobre la puerta anunció una nueva visita, reconoció inmediatamente a Marta, una mujer bajita de unos 30 años y mirada recelosa. «¿Señora Thompson?», preguntó Marta en voz baja mientras se sentaba frente a ella. «Sí», respondió Fiona. «Gracias por recibirme». Marta miró nerviosa a su alrededor. «No tenemos mucho tiempo. Si se enteran, ¿quiénes?». «Belinda y ese hombre, Robert. Yo les oí hablar hace un año, por eso me despidieron». Fiona dio un paso adelante. «Dime todo lo que sabes». La historia que contó Martha fue asombrosa. 3 años atrás, Belinda había trabajado para la empresa de Robert Kingsley, una pequeña empresa de inversiones que más tarde se descubrió que estaba implicada en el blanqueo de dinero. Buscaban, ¿cómo decirlo?, un chivo expiatorio, explicó Martha. Alguien sobre quien pudieran elaborar documentos, y entonces apareció quiero decir, el señor Wilson. ¿Cómo se conocieron? En un taller de coches. Belinda había organizado especialmente una reunión allí. Ella sabía que él tenía debilidad por las mujeres jóvenes. Fiona recordó cómo Sebastian había estado trabajando hasta tarde en el trabajo recientemente antes del divorcio. Así que es esto. Al principio fue solo una aventura, continuó Martha. Pero luego Robert se dio cuenta de que era la pareja perfecta, un simple mecánico en quien nadie pensaría. ¿Y qué hicieron? Belinda le dio la vuelta a la cabeza, dejó a su mujer y empezó a vivir con ella. Mientras tanto, ella y Robert... Martha se interrumpió, mirando a su alrededor. ¿Qué hicieron?, insistió Fiona. Utilizaban su firma en documentos, abrían cuentas, hacían transacciones. El señor Wilson ni siquiera leía lo que firmaba, confiaba tanto en Belinda. ¿Y John Harrison? ¿Cuál era su papel? Los ojos de Martha se abrieron de par en par. ¿Cómo sabes lo de Harrison? Dímelo. Les ayudaba con sus operaciones bancarias. Transfería dinero a través de diferentes cuentas para cubrir sus huellas. Fiona sintió que todo encajaba. Ahora comprendía a dónde habían ido a parar sus ahorros y los de Sebastian. Harrison les había ayudado a transferirlos a otras cuentas antes del divorcio. ¿Y el patrimonio?, preguntó. ¿De dónde ha salido ese dinero? Es dinero blanqueado. Lo compraron con una empresa fantasma y luego se lo registraron al señor Wilson. Él cree que es un regalo de Belinda, que heredó una fortuna de su tío rico. «Dios mío», pensó Fiona, «qué crédulo eres, Sebastian. ¿Por qué has decidido contarme todo esto?» Martha bajó la mirada. «Cuando me despidieron, me amenazaron. Tenía miedo. Pero ahora tienen nuevos planes. Les he oído hablar de algo grande, algo que podría acarrear graves problemas. ¿Qué tipo de problemas? No conozco los detalles, pero quieren que el señor Wilson firme unos papeles importantes. Y entonces...» No terminó la frase porque sonó su teléfono. «Tengo que irme», dijo Martha levantándose. «Tenga cuidado, señora Thompson. Son gente peligrosa». De regreso a la finca, Fiona apenas podía contener sus emociones. Todo había encajado como un rompecabezas, cada pieza en su sitio. Belinda y Robert estaban utilizando a su ex marido para sus maquinaciones, y él, cegado por la joven belleza, ni siquiera se daba cuenta de que se había convertido en un peón en el juego de otros.
En el jardín, todo seguía como siempre. Fiona hacía su trabajo mecánicamente, pero su mente iba a toda velocidad. ¿Qué hacer con esta información? ¿Debería decírselo a Sebastián? ¿Pero la creería? Cerca del tobogán alpino, vio a Belinda y Robert. Hablaban intensamente de algo. «¿Está todo listo?», le llegó la voz de Belinda. «Sí. Mañana firmará el último de los documentos. ¿Y luego nos desharemos de él?». La voz de Belinda sonaba fríamente cruel. «¡Silencio!», siseó Robert. «Este no es lugar para hablar así». Fiona sintió que se le helaba la sangre. ¿Se desharían de ella? ¿Qué estaban tramando? Aquella noche se quedó en casa largo rato, repasando sus notas. Ahora todo tenía sentido. Las constantes ausencias de Belinda, las reuniones secretas y el extraño comportamiento de Sebastián. Había sido víctima de estafadores profesionales que se aprovechaban de su credulidad y debilidad por las mujeres jóvenes. Sonó el teléfono. Margaret. «Fi, he comprobado las empresas que me pediste. Todas están relacionadas con Robert Kingsley. ¿Y sabes qué? 3 de ellas quebraron en extrañas circunstancias. ¿Y los dueños?». «Desaparecieron. Simplemente desaparecieron, Fi. Nadie sabe qué les pasó». Fiona sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Era el mismo destino que le esperaba a Sebastián? «¿Qué vas a hacer?», preguntó Margaret. «No lo sé», respondió Fiona con sinceridad. «Pero no puedo dejar que lo destruyan. Pero es culpa suya. Te dejó por ella». «Sí», dijo Fiona en voz baja. «Pero yo no soy como él, por mucho que me duela. Y no dejaré que esos bastardos lo utilicen». Se acercó a la ventana. Las luces de la mansión parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar, su ex marido podría estar abrazando a la mujer que planeaba destruirlo. «¿Qué has hecho, Sebastián?», pensó Fiona. «¿Cómo puedo salvarte ahora?». Mientras tanto, en la mansión, Belinda estaba sentada en el estudio con Richard. «¿Estás seguro de lo del jardinero?», le preguntó. «Algo le pasa», respondió el gerente. «Pero no puedo averiguar qué es. Averígüelo. Y rápido. Nos queda muy poco tiempo». Lo que no sabían era que en ese momento Fiona ya estaba trabajando en un plan para salvar al hombre que una vez le había roto el corazón pero que aún formaba parte de su vida. Fiona sabía que ese día llegaría. Notó que Richard la observaba, comprobando cuidadosamente cada uno de sus movimientos. «¿Y hoy? Señora Thompson, venga a mi despacho». Su tono no presagiaba nada bueno. Entró en la habitación donde tantas veces había estado como jardinera. Richard estaba sentado en su escritorio, con su expediente personal delante. «Siéntate», dijo secamente. «Tenemos que hablar seriamente». Fiona se sentó y sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la calma. «Llevo mucho tiempo observándote», empezó Richard. «¿Y sabes qué es lo interesante? Conoces este jardín demasiado bien para alguien que lleva poco tiempo aquí». «Sí, Richard, lo conozco». El despacho se quedó en silencio. Richard la miró, con los ojos muy abiertos. Usted es la señora Wilson». La antigua señora Wilson se enderezó en la silla. «Y lo sé todo sobre las maquinaciones de Belinda y Robert». Richard se levantó bruscamente. «Tengo que decirte...». «Siéntate», dijo Fiona con calma. «Y escúchame con atención. No querrás pasarte los próximos 10 años en la cárcel, ¿verdad?». Se quedó helado. «¿Qué quieres decir? Los paquetes que envías, los documentos que pasan por tus manos. ¿Crees que no entiendo lo que es esto? Blanqueo de dinero, fraude, falsificación. Solo cumplo órdenes», murmuró, hundiéndose en su silla. «¿Y esa es tu excusa?». Fiona sacó una grabadora de su bolso. «Tengo grabaciones de tus conversaciones con Belinda. Tengo pruebas de todas las transacciones, suficientes para que les hagas compañía a ella y a Robert en la cárcel». Richard se secó el sudor de la frente. «¿Qué quieres? La verdad. ¿Y tu ayuda?». «¿Mi ayuda?». «Sí.
Testificarás frente a la policía. Les dirás todo lo que sabes sobre sus maquinaciones. Me matarán, susurró. Y la policía te protegerá. Si cooperas, te reducirán la condena. Richard guardó silencio durante largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Y si me niego? Fiona se levantó. Entonces iré a la policía ahora mismo, con todas las pruebas, y te caerá toda la condena como cómplice. Te estás tirando un farol. ¿Quieres comprobarlo? Sus miradas se cruzaron. El miedo brilló en los ojos de Richard. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Qué quieres que haga? Nada por ahora. Sigue como siempre. Pero dile a Belinda que estoy limpio, que lo has comprobado todo. ¿Y tú? Y voy a reunir las últimas pruebas. Están planeando algo grande para mañana. Tengo que averiguar qué. En ese momento llamaron a la puerta. Era Belinda. ¿Richard? ¿Has averiguado algo sobre el jardinero? Fiona se las arregló para coger unas tijeras de podar y fingió volver al jardín. Richard se aclaró la garganta. Sí, señorita Gray, lo he comprobado todo. La señora Thompson está en una situación difícil. Deudas, problemas con el banco. Tiene miedo de perder su trabajo, por eso ha estado actuando de forma extraña. Belinda miró a Fiona con desconfianza. ¿Está segura? Absolutamente. Yo misma he comprobado todos los documentos. Bien, Belinda asintió. Entonces ponte a preparar la reunión de mañana. Todo debe estar perfecto. Cuando se marchó, Richard se hundió pesadamente en su silla. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Cuéntamelo. Durante las 2 horas siguientes, Richard habló. Me contó cómo Belinda apareció en su ciudad hace 3 años, cómo conoció a Sebastian, cómo lo manipuló, separándolo poco a poco de su familia. Y entonces apareció Robert, dijo Richard. Y empezaron estas operaciones. Al principio, pequeñas. Algunas transferencias, documentos, luego más y más. ¿Y Sebastian? No se dio cuenta de nada. Ella se apoderó completamente de su mente. Firmaba todo lo que ella le pedía. ¿Y mañana? Richard estaba nervioso. Mañana es el acto final. Han preparado documentos para transferir toda la propiedad a empresas offshore. ¿Y después? ¿Y después qué? No lo sé exactamente, pero los oí hablar. Algo sobre un accidente. Fiona sintió que se le helaba la sangre. ¿Van a matarlo? Creo que sí. ¿Qué esperabas? Sabe demasiado. Fiona se levantó. Necesito copias de todos los documentos, todo lo que tengas. Es arriesgado. Más arriesgado que ir a prisión por mucho tiempo. Cuando Fiona volvió a casa esa tarde, tenía una memoria USB con las pruebas en su bolso. Llamó a Margaret. Todo está listo. Llama a tu amigo de la policía. Mañana intentarán llevar a cabo su última estafa. ¿Y Sebastian? Fiona se detuvo, mirando las ventanas de la mansión. Tengo que salvarlo. Pase lo que pase. En ese momento, Belinda estaba hablando con Robert en la mansión. ¿Está todo listo para mañana? Robert. Sí. Después de firmar los documentos, lo llevaremos al lago. Un accidente mientras pescaba, ¿quién sospecharía? ¿Y el jardinero? Richard dice que está limpia. Solo una mujer asustada con deudas. No sabían que en ese momento la mujer asustada estaba preparando una trampa que acabaría con sus planes, y para salvar al hombre que una vez amó. La mañana era sombría. Pesadas nubes se cernían sobre la finca como si anticiparan los dramáticos acontecimientos del día. Fiona llegó antes de lo habitual. Tenía que prepararlo todo. «Buenos días, señora Thompson», la saludó Richard. Sus ojos estaban llenos de ansiedad. «Se van dentro de 1 hora. ¿Está lista la policía?» «Sí, lo está. Seguirán el coche desde una distancia prudencial». Fiona asintió. El plan era sencillo. Robert y Belinda debían llevar a Sebastian al lago después de firmar los documentos. Allí planeaban tener un BBG. Pero la policía estaría alerta. Oyeron movimiento en la casa. Fiona se puso a trabajar en el jardín, pero no perdió de vista la puerta principal.
Belinda salió con un elegante traje seguida de Robert con un maletín de documentos. Sebastián fue el último en llegar. «Hace un día precioso para pescar, ¿verdad?», dijo Belinda alegremente. «Después de tanto papeleo, necesitas un descanso, querida». Fiona apretó el mango de la pala. «Cariño». Qué fácil salió esa palabra de la boca de una mujer que planeaba un asesinato. «No sé si debería», empezó Sebastián. «Vamos», interrumpió Robert. «Firmaremos los documentos rápidamente y luego nos lo pasaremos en grande en el campo». Subieron al coche, un Mercedes negro. Fiona esperó a que salieran por la puerta y se dirigió rápidamente a su Volvo. «¿Está todo listo?», preguntó a Margaret por teléfono. «Sí, la policía ya está en posición. ¿Seguro que quieres ir en persona?». «Tengo que ir». El trayecto hasta el lago duró 40 minutos. Fiona se mantuvo a una distancia prudencial, sabiendo que por delante y por detrás circulaban discretos coches de policía. Su mente nadaba de recuerdos. Cómo ella y Sebastián habían venido a este lago antes, cómo habían soñado con construir una casa aquí, cómo habían planeado traer a sus hijos aquí. Finalmente, el Mercedes giró por un camino de tierra que conducía a una orilla desierta. Fiona aparcó un poco más lejos y se acercó, ocultándose tras los árboles. «Allá vamos», oyó la voz de Robert. «Solo una última firma y habremos terminado». «¿Qué estoy firmando exactamente?», preguntó Sebastián. «Solo una formalidad, querido», ronroneó Belinda. «Un poder para administrar ciertos bienes. ¿Pero por qué aquí? Porque luego nos lo vamos a pasar muy bien». Belinda sacó una cesta de picnic del maletero. Incluso había traído champán. Fiona vio a Sebastián inclinado sobre los documentos. En ese momento, Robert sacó algo de su bolsillo. Era una jeringuilla. «¡Alto! ¡La policía!», gritó de repente una voz potente. Todo sucedió en un instante. De entre los arbustos saltaron policías armados. Robert intentó tirar la jeringuilla, pero enseguida le retorcieron el brazo. Belinda gritó y echó a correr, pero la detuvieron rápidamente. «¿Qué está pasando?». Sebastián se quedó atónito, contemplando la escena. «Algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo», dijo Fiona, saliendo de detrás de los árboles. Se quitó el sombrero de jardinera y se soltó el pelo. Sebastián dio un paso atrás. «Fiona, ¿eres tú?». «Sí, soy yo, tu nuevo jardinero, pero no entiendo». «Lo entenderás en un momento», se volvió hacia la policía. «Tengo todas las pruebas de su fraude. Grabaciones de conversaciones, documentos, testimonios de cómplices». Belinda la miró furiosa. «¡A ti, vieja bruja! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te...?» «¡Cállese!», gritó el policía, esposándola. «Se ha encontrado una jeringuilla con veneno en el coche», informó otro agente. Sebastián negó con la cabeza. «¿Veneno? ¿Tú querías matarme?». «Cariño, no es lo que piensas», gritó Belinda. «No me llames cariño». Su voz se volvió gélida. «Lo comprendí todo». Fiona se acercó a él. «Te han estado utilizando, Sebastián, todos estos 3 años. Tu firma, tu nombre, todo para sus maquinaciones. Y tú todo este tiempo. Traté de salvarte, sin importar qué». La policía empezó a subir a los detenidos a los coches. Robert permanecía en silencio, solo lanzaba miradas furiosas. Belinda seguía gritando y amenazando. «Señor Wilson», se acercó el investigador, «necesitaremos su testimonio, pero parece que fue usted víctima de un fraude. Todos los documentos demuestran que usted desconocía sus verdaderas intenciones». Sebastián se sentó en una roca, sujetándose la cabeza con las manos. «¡Qué tonto soy! La creí, lo perdí todo». «No todo», dijo Fiona en voz baja. «Estás vivo, eso es lo más importante». Él la miró. «¿Por qué hiciste eso? Después de todo lo que he pasado. Porque una vez fuimos una familia, y no podía dejar que te destruyeran». Richard se acercó a ellos, acompañado por agentes de policía. «Todos los documentos han sido entregados a la investigación. Yo
He confesado mi implicación. Bien, asintió Fiona. Eso ayudará a la investigación. Cuando los coches de policía se alejaron, solo Fiona y Sebastian permanecieron en la orilla del lago. Permanecieron largo rato en silencio, mirando el agua. ¿Sabes?, dijo él por fin, solía venir mucho por aquí. Recordaba cómo soñábamos con una casa y niños, añadió Fiona en voz baja. Fui tan egoísta. Cambié 25 años de nuestras vidas por una hermosa ilusión, terminó. Pero ahora se acabó. ¿Qué pasará después? La policía se ocupará del fraude. Lo más probable es que tú seas testigo. Y luego empezarás una nueva vida. ¿Y tú? Fiona se levantó. Voy a volver a mi tienda. Ya he tenido suficiente de jardinería. Fiona. ¿Sí? Gracias por todo. Ella asintió y caminó hacia el coche. El viento le alborotó el pelo y un pensamiento pasó por su mente. Se acabó. Por fin se acabó. En el coche de policía, Belinda gritó: «¡La destruiré! ¿Me oyes, vieja bruja? Voy a destruirte». Pero Fiona ya no podía oírla. Conducía hacia su casa sintiéndose extrañamente aliviada. El misterio había sido resuelto, se había hecho justicia. Y lo que pasaría después, el tiempo lo diría. 6 meses pasaron como un día. Fiona estaba sentada en la oficina de su pequeña tienda online, viendo las noticias. Un caso de fraude de alto perfil ha terminado. Robert Kingsley y Belinda Gray han sido condenados a 12 años de prisión. El gerente, Richard Harris, que cooperó con la investigación, fue condenado a una pena suspendida. Una llamada interrumpió sus pensamientos. ¿Fiona? La voz de Sebastian sonaba insegura. ¿Podemos vernos? Se quedó paralizada un instante. A lo largo de los meses, solo se habían visto en los tribunales donde ambos testificaron. De acuerdo, respondió finalmente. ¿Conoces el Old Mill Café, donde solíamos? Sí, el mismo sitio. Estaré allí dentro de 1 hora. El viejo molino no ha cambiado mucho con los años. Las mismas mesas de madera, el mismo olor a recién horneado. Fiona eligió un asiento junto a la ventana, donde ella y Sebastian habían celebrado su primer aniversario de boda. Él entró 1 minuto después. Había adelgazado y estaba aún más canoso. Había una nueva profundidad en sus ojos, tal vez por el shock que había sufrido. «Hola», le dijo, sentándose frente a ella. «Hola», respondió ella. «¿Cómo estás?» «Bien», intentando volver a la normalidad. «Vendí la finca y volví a trabajar en el taller». «Muy bien». Pidieron café. El silencio se prolongó. «¿Sabes?», dijo finalmente Sebastián. «He estado pensando todo este tiempo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué viniste a trabajar a esa mansión?» Fiona miró por la ventana. «Al principio, solo quería encontrar pruebas de tu engaño. Averiguar dónde habían ido a parar nuestros ahorros conjuntos. ¿Y después? Y entonces vi lo que estaba pasando realmente, y no pude marcharme sin más». Sebastián bajó la mirada. «Fui tan estúpido». «Sí, lo fuiste», aceptó ella con calma. «Pero no eres el primer hombre que pierde la cabeza por una joven belleza. No es solo eso», tomó un sorbo de café. «Sabes, después de perder a nuestro hijo...» Fiona se tensó. Nunca hablaban de ello. «Después de eso», continuó, «cambiaste. Te volcaste en tu trabajo, casi nunca venías a casa. Y buscaste consuelo en un taller de coches». Sonrió con amargura. «No estoy poniendo excusas. Es solo que, cuando llegó Belinda, era tan alegre, tan... ¿joven? Diferente. Ella no cargaba con nuestro dolor». Fiona sintió que algo le apretaba el pecho. «¿Crees que fue fácil para mí? ¿Llevar un bebé durante 9 meses y perderlo en el parto? No, claro que no. ¿Sabes cuál es la peor parte?» Le miró a los ojos. «Cuando trabajaba en la finca pasaba todos los días por delante de ese rosal, el que usted plantó en su honor». Sebastián se estremeció. «¿Lo sabías?» «Claro que lo sabía. Fui tu mujer durante 25 años.
Lo sabía todo sobre ti. Guardó silencio durante largo rato y luego dijo en voz baja: «Sabes, cuando te vi en el jardín, algo me pareció familiar, tus movimientos, tu mirada, pero no podía creerlo, y todos los días temía que me reconocieras. ¿Por qué? Porque entonces todo estaría perdido. No habría podido terminar el trabajo». Volvieron a callarse. Empezaba a llover. «¿Recuerdas?», dijo Sebastián de repente, «cómo nos pilló una vez un chaparrón como este? En nuestras primeras vacaciones, en el lago», asintió Fiona. «Nos escondimos en un viejo bote y dijiste que fue el día más feliz de tu vida, y lo fue». La miró. «¿Qué nos pasó, Fiona?». «La vida pasó». Ella se encogió de hombros. «No superamos la prueba, y si...». «No digas y sí», le interrumpió ella. «Ya no importa». «Sí que importa», le cogió la mano de repente. «Me has salvado la vida. Después de todo lo que he hecho». Fiona le soltó la mano con suavidad. «No lo hice por ti, lo hice por la mujer que solía ser, la mujer que creía en el amor y la justicia. ¿Y ahora? Ahora solo quiero paz». Se puso en pie. «Tengo que irme». «Cuídate, Sebastián». «Fiona». «¿Sí? ¿Me has perdonado?». Ella lo miró durante un largo rato. «Sabes, cuando trabajaba en la finca, solía mirar una vieja foto nuestra cada noche, y pensaba, ¿cómo he podido cambiar 25 años de vida juntos por un bonito envoltorio? Pero entonces me di cuenta de que ambos teníamos la culpa. Tú, porque buscabas caminos fáciles. Yo, porque me cerré al mundo después de perder a mi hijo. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que puedo dar». Salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las gotas se mezclaban con las lágrimas en su rostro. Detrás de ella estaba el hombre que una vez amó, el hombre al que había salvado, y una parte de su vida que por fin podía dejar ir. En el café, Sebastián permaneció sentado largo rato mirando su taza vacía. Ante sus ojos flotaban imágenes del pasado, su primera cita, su boda, sus sueños compartidos, y la imagen de una mujer en ropa de trabajo que había venido a salvarle, arriesgándolo todo. «¿Qué nos ha pasado?», pensó de nuevo. Pero no había respuesta. Solo había una taza vacía y lluvia al otro lado de la ventana. El otoño volvía a pintar la ciudad de colores dorados. Había pasado un año desde los dramáticos sucesos de la finca. Fiona estaba en el escaparate de su tienda, mirando caer las hojas. Su negocio en Internet iba bien. Resultaba que la historia de los estafadores había llamado la atención y había aumentado la popularidad de su tienda de ropa para la tercera edad. «Fiona», oyó una voz familiar. Se dio la vuelta y vio a Margaret de pie en la puerta con bolsas de comida. «No te vas a creer a quién acabo de conocer». «¿A quién?». «A Richard. Ahora es asesor de seguridad en el banco». Fiona sonrió al recordar al antiguo administrador de fincas. ¿Quién lo hubiera dicho? «Por cierto», preguntó por ti. Margaret enarcó las cejas significativamente. «No me hagas empezar», rió Fiona. «La semana pasada me encontró accidentalmente a la salida del supermercado. ¿Y qué hizo? Me invitó a cenar. ¿Te lo imaginas? Dijo que siempre había admirado a las mujeres fuertes. ¿Y a ti?». Le dije que no dijera tonterías. Tengo 63 años, qué velada romántica. ¿Se ofendió? Al contrario, se rió. Dijo que ese era el tipo de respuesta que le atraía. Margaret puso las bolsas sobre el mostrador. «Sabes, tal vez tenga razón. Este año has cambiado». Fiona miró pensativa por la ventana. «Sabes, cuando empecé a trabajar en la finca, solo me movía el deseo de venganza. Quería demostrar que me habían engañado, quería castigar a los responsables. Y entonces todo cambió. Cuando me di cuenta de que planeaban matarme, se detuvo. En ese momento, la venganza dejó de ser lo principal. Simplemente no podía dejar que pasara nada terrible. Incluso después de que te dejara, incluso después de eso».
Sabes, es una sensación extraña darse cuenta de que puedes salvar a alguien que una vez te rompió el corazón. Margaret abrazó a su amiga. Siempre fuiste mejor que todos nosotros. No, es que por fin me he dado cuenta de quién soy. En ese momento, el timbre sobre la puerta anunció un nuevo cliente. Una mujer joven entró en la tienda. Hola, ¿es usted la C.R.A. Thompson, la que desenmascaró a los estafadores? Fiona sonrió. Ha pasado un año y la gente todavía se acuerda. Claro que sí. Usted se ha convertido en un ejemplo para muchos. Mi abuela dice que has demostrado que se puede luchar por la justicia a cualquier edad. Cuando el visitante se marchó, Margaret sacudió la cabeza. ¿Lo ves? Te has convertido en una leyenda local. Tonterías. Fiona hizo un gesto con la mano. Hice lo que tenía que hacer. Por la noche, cuando estaba cerrando la tienda, sacó una carpeta con documentos, pruebas del fraude de Belinda y Robert. No los había guardado para la policía o los tribunales, sino como recordatorio de que la justicia existe. El teléfono sonó inesperadamente. Era Sebastián. Hola. Me preguntaba, ¿podemos hablar? Ya nos lo hemos dicho todo. Sebastián. Lo sé. Solo quería darte las gracias. De nuevo. No pasa nada, dijo en voz baja. Sigue con tu vida. Yo estoy viviendo la mía. ¿Eres feliz? Fiona miró la fotografía de la pared. Estaba en el jardín de la mansión, vestida como la señora Thompson. Sabes, finalmente me di cuenta de que la felicidad no es algo que obtienes de los demás, es lo que uno hace de sí mismo. Después de la conversación, permaneció sentada en su silla durante largo rato, recordando los acontecimientos del último año. Cómo ella, una mujer de 62 años, decidió convertirse en jardinera de la finca de su ex marido, cómo recogió las pruebas, cómo le temblaban las manos al escuchar las conversaciones de Belinda, cómo se le hundió el corazón por miedo a ser descubierta. Y entonces recordó el momento en el lago cuando la policía detuvo a los criminales. La cara de Sebastián cuando se dio cuenta de quién era, su sorpresa, gratitud y vergüenza. El timbre interrumpió sus pensamientos. Richard estaba en la puerta con un ramo de flores. Pasaba por aquí. ¿Con un ramo de rosas? Sonrió ella. Bueno, dio la casualidad, dijo él avergonzado. Quizá podríamos cenar juntos después de todo. Fiona lo miró, un poco confusa pero sincera. ¿Sabes qué? Tomemos el té. Con esos pasteles que te gustan. Estoy de acuerdo, sonrió. Por cierto, ¿te has enterado? Belinda organizó una especie de club financiero en la cárcel. ¿Y la atraparon de nuevo? Así es. Algunas personas nunca cambian, pero otras sí, dijo Fiona en voz baja, dejándole entrar en el apartamento. Más tarde, cuando Richard se marchó, ella se sentó a escribir en su diario, un hábito que le había quedado de su época en la finca. Hoy por fin me he dado cuenta de que la venganza nunca fue el verdadero objetivo. El verdadero objetivo era encontrarme a mí misma, comprender que puedo ser fuerte no porque quiera demostrar algo a alguien, sino porque es mi esencia. Y a veces la mayor victoria no es una victoria sobre los demás, sino una victoria sobre tu pasado. Se acercó a la ventana. El sol de otoño pintaba la ciudad de colores cálidos. En algún lugar de la prisión, Belinda y Robert estaban sentados. En otro lugar, Sebastián intentaba empezar una nueva vida. Y ella, por fin era libre, libre del dolor, de la sed de venganza, de la carga del pasado. Es hora de cocinar, se dijo y fue a la cocina. En el cajón de la mesa había una carpeta con pruebas, no como arma o herramienta de venganza, sino como recordatorio de que la justicia existe y que a veces la mejor forma de vengarse es seguir siendo humano. Fiona puso el agua a hervir y echó un vistazo a su acogedora cocina, llena de olor a pasteles recién hechos y a tarde de otoño. Ya no era la misma persona que hace un año. Había superado su pasado y había aprendido a verlo como una lección, no como una carga.
Ahora podía sonreír de nuevo desde el fondo de su corazón, sabiendo que aún le quedaban muchas tardes cálidas por delante, conversaciones con amigos y tal vez incluso una pequeña historia que aún no había terminado.